Más de 12 millones de personas del cuerno de África carecen de alimento, agua y asistencia sanitaria. Los indígenas solo queremos vivir bien, no mejor. Vivir mejor es explotar, es saquear, es robar. Que un nuevo desastre natural afecta a nuestro planeta, se oyen distintas voces afirmando que el hombre metió su mano en este golpe climático. En esos momentos vivimos una temporal calma, porque se vive lo que se llama el ojo del huracán. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás. La Madre Tierra, origen de la vida y hogar cultural del ser humano, presenta El Agro. El Agro es un espacio de noticias y de reencuentro con los que producen y hacen del campo el presente y futuro para la humanidad. Desde la sede de los sentimientos de la nación en México para el mundo, las noticias del agro. Iniciamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da un gran gusto estar de nuevo con ustedes en este día importante, miércoles 12 de abril del año 2017. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de noticias El Agro, la naturaleza de la humanidad, donde le daremos información de lo que está sucediendo en el mundo, en el país y obviamente aquí en el estado de Guerrero. Vamos a hacer un recorrido por la parte económica, social, política, cultural, y también habremos de dar un seguimiento a todo lo que es el desarrollo humano. Habremos de ver la parte social, habremos de ver la parte educativa, de salud, todo lo que tiene que ver con el bienestar humano. Tenemos esto y más información, amigas y amigos. Nuestros reporteros y corresponsales estarán informándole puntualmente desde el lugar de los hechos. También tenemos información internacional, nacional y local. Muchas gracias, amigas y amigas, en este día importante. Pues el día de hoy se celebra la Noche de Yuri en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio. Es el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, es el Día de la Cosmonáutica y es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Tenemos mucha información, amigos. Miren, en el contexto internacional, la Cancillería o los cancilleres del Grupo 7, sin consenso para sancionar a Siria y Rusia, concluye encuentro en Italia con un llamado a Norcorea para que cese los ensayos nucleares. El señor Vladimir Putin advierte sobre provocaciones con armas químicas para culpar al gobierno de Al-Assad. En otro tema también, el Supremo de Brasil ordena investigar a 8 ministros del gobierno de Temer. La Fiscalía pide también que se investigue a los 3 anteriores presidentes, Dilma Rousseff, Lula da Silva y Cardoso. En el contexto nacional, México es el país que menos invierte en infraestructura de América Latina. Media docena de especialistas subrayan la importancia de incrementar la inversión en este sector para sumarse a los países desarrollados. Sitios de playa del país favoritos en la actual temporada vacacional. La apreciación del dólar obligó a los mexicanos a redireccionar sus paquetes de viaje. Puerto Vallarta desbancó a Cancún. Visitantes extranjeros temen viajar a Acapulco por la inseguridad. Solo 25 playas del país cuentan con la certificación Blue Flag. Prevé calidad del agua, educación ambiental y servicios. En otros temas también, Navarrete Prida, el secretario del Trabajo y Previsión Social, pide no ver el blanco y negro a viejos líderes sindicales. Grupos disidentes no los han podido remover. Gómez Urrutia puede regresar al país cuando quiera, dice Navarrete Prida. El caso de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, bueno, pues dicen que Tomás Yarrington y el narco palomeaban a los alcaldes.
pues revelan testigos del caso. Según expediente, entregó el control de seguridad pública a la delincuencia. Alcaldes estaban en la nómina del cártel del Golfo. El exgobernador Tomás Yarrito se habría ocultado en Calabria, señala la policía de Roma, en Italia. Estados Unidos proporcionó información para localizarlo, dice la prensa local. También Italia indaga si Tomás Yarrington tenía círculo delictivo en ese país. Todo indica que estuvo escondido desde tiempo atrás en la sureña Calabria. La extradición podría llevar de 1 a 2 meses, indica el jefe antinarcóticos. Y bueno, pues aquí en el estado de Guerrero, no continúa la ola de violencia en sus diversas expresiones, levantados, secuestrados, asesinados, degollados, en fin, continúa. Vamos a tener los pormenores también de estos datos, de lo que sucedió, cuál es el saldo de lo de ayer. Nadie dijo que Guerrero fuera fácil de gobernar, dice René Juárez sobre asesinatos. Lamentable, muy lamentable el ataque apolítico, declara el subsecretario de Gobernación. El líder estatal del PRD, Celestino Cesario, también señaló que como partido exige al gobierno el esclarecimiento de los asesinatos. Exigen abrir fosas comunes en Acapulco para buscar a desaparecidos. El Servicio Médico Forense no respeta protocolos, dicen los deudos. El colectivo Familias de Acapulco, en búsqueda de sus desaparecidos, revela mal manejo de cadáveres. Restos fueron enterrados sin perfiles genéticos y sin cadenas de custodia. Esa es una diligencia previa. En el caso de fosas clandestinas en el Panteón El Palmar se violaron los procesos de exhumación. Acuden a la Secretaría General de Gobierno en Chilpancingo en busca de apoyo para localizarlos. Refuerza la oposición la nueva directiva de la CETEG. Destaca el convenio de los CETEGistas para establecer una dirección colectiva. Gobierno estatal y federal no pagan bono jubilatorio, acusan docentes. A 4 años de elegir la opción de retiro, aún esperan el pago del estímulo, indican. Penitentes de Tasco oran para acabar con la ola de violencia. Que Dios cambie las balas por la paz y el amor al prójimo, demandan. La Secretaría de Salud refuerza la vigilancia epidemiológica en esta temporada de calor. Durante la actual temporada de primavera y hasta el mes de octubre, la temperatura en diferentes lugares del estado de Guerrero oscila entre 30 y 45 grados. Por tal motivo, la Secretaría de Salud refuerza la vigilancia epidemiológica, la difusión de medidas preventivas, la atención médica en las zonas de mayor riesgo para evitar casos de deshidratación y enfermedades diarreicas, entre otros padecimientos. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Y pues son las 7 de la mañana con 10 minutos. Le hacemos recuerdo, usted dispone de 2 líneas telefónicas, el 139-6643 y el 139-6648. También tenemos un número de celular, el 7471-3039-92. Bueno, vamos a estar hasta las 10 de la mañana informándoles lo que está sucediendo en el mundo, especialmente aquí en el estado de Guerrero. Vamos a las noticias de última hora con Deutsche Welle. Contra el bus que transportó a los jugadores del club alemán Borussia Dortmund, la policía está realizando investigaciones a fondo para aclarar el incidente. Las autoridades sospechan que el ataque fue dirigido directamente contra el equipo de fútbol. Sandra Luque, la fiscal encargada del caso, dijo que las investigaciones parten de la sospecha de un delito de asesinato. Además, Luque afirmó que cerca del lugar de los hechos se encontró un manuscrito que está siendo evaluado para comprobar su autenticidad. Entre tanto, medios de comunicación alemanes informan de un segundo manuscrito colgado en internet que reclama la autoría del ataque, probablemente procedente de círculos de ultraizquierda. 3 explosivos estallaron el martes cerca del bus que transportaba a los jugadores del club alemán. El defensa español Marc Bartra resultó herido en la mano. El secretario
secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se encuentra en Moscú para dialogar con su homólogo Sergei Lavrov e imponer un ultimátum al presidente ruso Vladimir Putin, o deja de apoyar al gobierno sirio de Bashar al-Assad y en vez de ello sella una alianza con Occidente. Tillerson argumenta que la alianza entre Rusia y Siria no le traerá beneficios a Moscú a largo plazo. El ataque químico de Siria la semana pasada encendió el llamado de Occidente para que Assad abandone el poder de una vez por todas. Sin embargo, Putin ha exigido a la ONU una investigación independiente y exhaustiva de los hechos. Además, ha afirmado que tiene dos versiones del ataque, las cuales se contradicen con la oficial. La investigación del caso de corrupción de la constructora Odebrecht pone en graves aprietos al gobierno del presidente brasileño Michel Temer. El martes el Tribunal Supremo autorizó la apertura de investigaciones contra 9 ministros, los presidentes de ambas cámaras del Parlamento y 3 gobernadores, entre otros. El Supremo debía autorizar las investigaciones porque la mayoría de políticos investigados son aforados. Una multitud abucheó y lanzó objetos al presidente venezolano Nicolás Maduro al cierre de un desfile militar en la comunidad de San Félix, en el estado sureño de Bolívar. El acto fue interrumpido y el mandatario evacuado del lugar. Horas antes, el chavismo se concentraba en el puente Ayaguno para rememorar el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 y condenar lo que considera un intento de la oposición de forzar un cambio de gobierno en el país. El presidente chino Xi Jinping instó a su homólogo estadounidense Donald Trump a buscar una solución pacífica al conflicto norcoreano. El llamado llega luego de que Trump afirmara que estaría preparado para resolver el conflicto de manera unilateral y sin la ayuda de China. China, por su parte, reafirmó su voluntad de estar comprometido con la desnuclearización de la península. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Los ministros de Relaciones Exteriores de lo que conocemos como el Grupo de los 7 se pronunció sin lograr consensos para imponer nuevas sanciones contra Siria y Rusia, indicó el canciller italiano Angelino Alfano, aunque sí se exigió que el presidente sirio Bashar al-Assad deje el gobierno. También llamó a Corea del Norte a no realizar más ensayos nucleares. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió contra futuras provocaciones con armas químicas que, según él, se preparan en Siria con el objeto de culpar al gobierno de al-Assad. El Grupo de los 7 está conformado por los países más industrializados del mundo: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. Boris Johnson, canciller británico, propuso nuevas sanciones contra militares de Rusia y dice, miren, esto tiene que ser respuesta al presunto ataque con armas químicas perpetrado el 4 de abril, sugerencia que no tuvo consenso en el grupo. Al menos 87 personas, 31 de ellos niños, murieron la semana pasada en Yanseyun, en la provincia de Idlib, por el ataque con gases neurotóxicos. En represalia, Washington ordenó disparar 59 misiles de crucero del Tomahawk desde buques de guerra en el Mediterráneo contra la base aérea siria en Al-Sayad. Este martes, cientos de estudiantes sirios se congregaron frente a la sede de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas en Damasco para protestar contra el bombardeo estadounidense. El gobierno sirio negó responsabilidad por el ataque y tanto Rusia como Irán lo apoyaron. El documento final de la reunión de cancilleres del Grupo de los 7 a Moscú y Teherán: ejercer su influencia, dijeron, para garantizar que Siria cumpla todas sus obligaciones conformes a la Convención de Armas Químicas. El grupo pide una investigación de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre el presunto ataque de la semana pasada, que exhortan a todas las partes involucradas en el conflicto a permitir la indagatoria. Y bueno, también apremió
a Corea del Norte a no realizar más ensayos nucleares y dedicados a la cuestión del misil o misilísticos. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a resolver de manera unilateral el problema de Pyongyang y ha exigido a China controlar a Corea del Norte. Tras la reunión, el secretario estadounidense del Estado, Rex Tillerson, viajó a Moscú para reunirse con Putin y declaró que Rusia puede desempeñar un importante papel en la construcción de un futuro estable y aseguró que Siria primero debe decidir de qué lado está. Antes de la llegada del funcionario estadounidense, Putin sostuvo, sin presentar pruebas, que Rusia tiene información de que Estados Unidos planea lanzar nuevos ataques con misiles en Siria y que existen planes para aparentar ataques con armas químicas en ese país. Rusia argumenta en favor de Siria de que el Assad ordenó el ataque tóxico. Putin exigió también a la Organización de las Naciones Unidas dedicada a las investigaciones sobre la prohibición de armas químicas, que realice una investigación sobre los posibles hechos. Asimismo, un funcionario de la Casa Blanca pidió el anonimato, afirmó en su gobierno que se tenga que hacer una acción más transparente. Según fuente, Moscú inició una campaña de desinformación diseñada para confundir al mundo, que para atribuir la responsabilidad del ataque al grupo radical, este Estado Islámico, o las otras fuerzas que enfrentan al gobierno sirio. Mucha atención, dicen, porque hay una calendarización en contra de Siria. El Agro. Es un programa dedicado al campo. Los campesinos siembran y nosotros consumimos. Bien, pues son las 7 de la mañana con 18 minutos, continuamos con más información. Bueno, pues estos datos que estamos dando en el contexto internacional nos dan una pauta de cómo van las cosas, ¿no? Y bueno, pues también tenemos más información, amigas y amigos. Vamos a escuchar un momento sobre cómo van en el acontecer noticioso allá en Washington. Vamos al reporte. Vamos con la Voz de América. Este es el avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció una nueva estrategia de mano dura en los procesamientos judiciales de migración. Sessions detalló varios cambios que dejó su evidencia de manera ahora para ayudar a las ciudades estadounidenses y a la frontera de lo que describió como la inmundicia que traen los cárteles del narcotráfico. El Pentágono ofreció su primera conferencia de prensa después del ataque con armas químicas en Siria y de la respuesta estadounidense que consistió en el lanzamiento de misiles dirigidos para destruir una base aérea en Siria. El secretario de Defensa, James Mattis, señaló que solo el presidente de Siria, Bashar al-Assad, sabe por qué usó armas químicas, pero al mismo tiempo indicó que autoridades estadounidenses creen que no fue la primera vez. Estados Unidos rechazó tajantemente la versión rusa de que el gas sarín, el agente nervioso responsable de decenas de muertos en el ataque en Siria la semana pasada, fue el resultado inadvertido de un bombardeo a un polvorín rebelde. El Consejo de Seguridad Nacional divulgó el resultado de la investigación en el que declara que el inaceptable uso de armas químicas prohibidas por parte de Siria constituye una clara amenaza para el mundo. Este es un avance informativo de la Voz de América. Daños humanos y materiales deja enjambre sísmico en El Salvador. Los detalles con nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes.
El sismo más fuerte fue de 5.1 grados en la escala Richter en El Salvador, pero en total hay un enjambre de más de 400 temblores. Un derrumbe obligó al cierre parcial de una importante carretera donde el desprendimiento de una roca provocó la muerte de un joven. Escuchemos a la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul. Ese parece ser el evento más grande, el resto son las réplicas a ese evento, todas han sido de mucha menor magnitud. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. La policía de Guatemala arrestó el martes a uno de los principales líderes del grupo criminal Mara Salvatrucha MS-13, Pedro Benjamín Rivas Zelaya, conocido también como José Isaías Flores de Paz. Estaba entre los 10 criminales más buscados de El Salvador. La Mara Salvatrucha y sus rivales, la pandilla Barrio 18, controlan vecindarios enteros en El Salvador, Honduras y Guatemala. Legisladores del estado de Maryland en el noroeste de Estados Unidos aprobaron la primera ley en la nación que permite al fiscal general del estado demandar a los fabricantes de medicamentos que aumentan drásticamente los precios de los productos farmacéuticos. La medida fue aprobada con respaldo abrumador en la legislatura de mayoría demócrata. El procurador general de Maryland, Brian Frosch, elogió la acción. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bien, pues vamos con más información. Aumenta el riesgo de muertes masivas por hambruna. ¿Sabe dónde? En el Cuerno de África, Yemen y Nigeria. El riesgo de muertes masivas a causa de la hambruna en el Cuerno de África, Yemen y Nigeria aumenta rápidamente, advirtió el ACNUR. Adrian Edwards es el portavoz de ACNUR. Esta advertencia viene a la luz de las sequías que también están afectando a muchos países vecinos y del severo déficit en el financiamiento humanitario que hace pensar que la crisis es inevitable e incluso peor que la de 2011. En total, 20 millones de personas están en áreas afectadas por la sequía y 4.2 millones de ellos son refugiados. Las cosechas se pierden una tras otra y el conflicto combinado con la sequía en Sudán del Sur influye en el aumento de la hambruna y los refugiados. La inseguridad en Somalia incrementa el desplazamiento interno y el nivel de malnutrición es muy alto, especialmente entre niños y madres lactantes. En Etiopía, la malnutrición aguda entre los niños refugiados de entre 6 meses y 5 años es hasta de un 79%. En Yemen se vive la crisis humanitaria más grande del mundo, con 19 millones de personas con necesidades de asistencia, 17 millones de ellas por inseguridad alimentaria. En Nigeria, 7 millones tampoco tienen cómo alimentarse saludablemente. El ACNUR y sus socios aumentaron la ayuda, pero la financiación solo alcanza de un 3 a un 11% de lo que se necesita. Le queremos recordar a la comunidad internacional que la sequía del Cuerno de África en 2011 costó 260,000 vidas y más de la mitad de ellas eran de niños menores de 5 años. Debemos evitar a toda costa que esto se repita. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, informó este martes que se necesitan urgentemente $4.400 millones para proveer asistencia vital y evitar una catástrofe. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Recuerde, usted es la primera persona del mundo. Seguimos en El agro. Bueno, pues también hay otro tema importante relacionado con la cuestión de la alimentación, la pobreza, todo lo que es el desarrollo humano. Hay una recomendación de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, no dejar a nadie atrás es sacar de la pobreza a 75 millones de latinoamericanos. Pero pues esto significa la participación de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena. Vamos a escuchar. Esa es la clave de la Agenda 2030, es decir, la inclusión. Que no quede nadie atrás quiere decir que todos están incluidos, que nadie se quede afuera de la prosperidad compartida que se pretende, de
la sostenibilidad ambiental que se busca, es decir, la calidad de vida, en realidad, el bienestar, y que haya igualdad, sobre todo en los derechos, o sea, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no dejar a nadie atrás significa que lo que hagan los países, los gobiernos, la sociedad, implique inclusión, que resulte realmente en una sociedad más inclusiva en todos los niveles, económico, social y ambiental. Eso es lo que significa. Y significa, sobre todo, nivelar, sacar de la pobreza, como ya decía, la pobreza extrema en nuestra región, a 75 millones de personas, a empezar a igualar para crecer. Nosotros pensamos que solamente igualando vamos a lograr un verdadero crecimiento sostenible en materia económica, social y ambiental. Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bien, pues vamos con más información. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Les hago recuerdo, ustedes disponen de un número de celular, el 7471-3039-92. Y bueno, pues si vamos a la Argentina, pues miles de personas asisten al velorio de Micaela García, una activista de Ni Una Menos. Nada más recordarles que esta movilización lo hacen con mucho enojo, con mucho, sobre todo, dolor, porque han denominado ellas, dice, nos tocan a una, nos tocan a todas. Este colectivo Ni Una Menos pide transformar el dolor por el asesinato de la joven activista en lucha colectiva para detener esos crímenes, por las que están, por las que no están, por las que peligran. Vivas, no queremos más. Que estén vivas, coreaba en círculo con una multitud de mujeres vestidas de violeta en la Plaza de Mayo, allá en Buenos Aires. Había mucho dolor y rabia en ese grito colectivo provocado por el último feminicidio que ha conmocionado a la Argentina, el de Micaela García. Después de 7 días de búsqueda, esta joven activista de 21 años de edad fue hallada muerta a las afueras de Gualeguay, unos 230 kilómetros al norte de Buenos Aires. Murió estrangulada el mismo día de su desaparición, según la autopsia, y nuevos indicios comprometen aún más al principal sospechoso. Sebastián Wagner condenó a 2 por violaciones y en general se pide la libertad condicional desde hace 9 meses. Sebastián Wagner condenado por 2 violaciones y en libertad condicional desde hace 9 meses. Vamos al reporte de esta nota importante de Micaela García. Micaela García asistía a cada una de las marchas que desde hace 2 años en la Argentina se realizan para exigir a los gritos el fin de los femicidios, pero seguramente ninguna va a estar tan presente como en esta, paradójicamente, porque desde el sábado pasado se convirtió en una víctima más de esas vergonzosas estadísticas, y eso es lo que ha provocado que miles de mujeres y organizaciones sociales y políticas en las que ella también militaba salgan una vez más a las calles para exigir justicia bajo la consigna de Ni Una Menos. Las protestas empezaron el fin de semana cuando apareció el cuerpo de esta joven de 21 años y cuando detuvieron también en Gualeguay, Entre Ríos, a el supuesto asesino, un hombre que contaba con 2 condenas por violaciones a 9 años de prisión. Sin embargo, estaba en libertad. ¿Por qué? Bueno, porque un juez había considerado que por su supuesta buena conducta podía gozar del beneficio de la libertad condicional, a pesar de que todos los informes
del servicio penitenciario desaconsejaban esa opción. Este es uno de los rasgos que más ha indignado, sin lugar a dudas, en este caso, y es por eso que aquí los testimonios, entre otras cosas, coinciden en esto, en que la justicia debe hacerse responsable de estas decisiones y debe además tomar de una vez por todas, asumir el rol fundamental para que dejen de matar a estas mujeres. Vamos a escuchar los testimonios. Me parece importante venir y poner el cuerpo para que ciertas cosas como las que pasaron últimamente en nuestro país y en muchos países del mundo no sigan pasando. O sea, la agresión a la mujer, tanto sea de modo psicológico y físico como estamos viendo últimamente, nos parece tremendo. Somos muchas que queremos decir que ya, suficiente, que ya está, y nos empoderamos. Entonces, venir siempre a la marcha es decir, acá estamos, y nos tocan a una, nos tocan a todas, y cada vez que pase esto, volver y mover a convocarnos y volver a participar de estos espacios hace que esto empiece a suceder menos o a visibilizarse. Parece que sucediera más, pero se hace visible. Además de las manifestaciones, hay una campaña en internet para recolectar firmas pidiendo la destitución de este juez, que ya cuenta además con 2 pedidos formales para ser sometido a un juicio político. En tanto, en Entre Ríos, la familia de Micaela despidió los restos de esta joven en un velatorio con una ceremonia a puertas abiertas, donde estuvieron acompañados no solo de familiares y amigos, sino también de una sociedad entera conmocionada por este caso. Hubo allí proyección de videos, de música, y el papá de Micaela pidió que no llevaran ofrendas florales, que aquel que quisiera colaborar lo hiciera aportando dinero para la creación de una fundación que va a llevar precisamente el nombre de su hija. Que se haga justicia, que haya finalmente y de una vez por todas un castigo ejemplificador para los responsables de este crimen y de todos los femicidios que ocurren a diario en la Argentina. Ese era el compromiso de Micaela García, y esa va a ser la lucha que va a continuar ahora en su nombre. El Águila. Es un programa dedicado al campo. Los campesinos siembran y nosotros consumimos. Bueno, pues continuamos con más información. En Chile, miles de estudiantes protestan para exigir una educación pública, gratuita y... Miles de estudiantes tomaron las calles de la capital chilena exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad. La manifestación derivó en enfrentamientos violentos con la policía, que respondió con cañones de agua y gas lacrimógeno. Esta marcha coincide con el comienzo de los debates en el Congreso sobre la reforma de la educación universitaria. Su objetivo principal es, según aseguran, que el gobierno escuche la opinión de los alumnos y los profesores antes de tramitar la modificación. Este es otro tema también sobre la acción de la educación allá en Chile. Y bueno, pues vamos inmediatamente que los mercados en Libia, donde se venden inmigrantes como esclavos. Vamos al reporte. Mercados de esclavos en Libia, es la denuncia de la Organización Internacional de las Migraciones. Miles de inmigrantes indocumentados y refugiados que llegan desde los países subsaharianos serían vendidos en Libia como mercancía. No hay cifras confirmadas, pero sí testimonios, información de organizaciones libias y de activistas de derechos humanos, e incluso pruebas gráficas, tal y como explicaba el jefe de la misión de la OIM para ese país, Odman Belbesi. Si va al mercado y puede pagar entre 200 y 500 dólares, es fácil hacerse con un migrante que se ocupe de sus tareas domésticas y le eche una mano en sus quehaceres cotidianos. Después de comprarla, esa persona es suya, puede hacer con ella lo que quiera. Muchos se escapan, otros son mantenidos en estado de servidumbre y esclavitud, y muchos son incluso encerrados en áreas donde son forzados a trabajar a diario. La OIM ha escuchado testimonios de mujeres maltratadas, violadas y forzadas a ejercer la prostitución. Siempre según datos de la organización, en lo que va de año, unos 27.000 inmigrantes indocumentados han salido de Libia y han llegado a Italia, 7.000 más que en el mismo periodo el año pasado. Continuamos con El Águila. la naturaleza de la humanidad. Más información de medio rural. Pues en este proceso que tiene Francia
de ver su destino a través de la democracia, la participación de los diferentes representantes de los partidos políticos y expresiones, bueno, pues en Francia se enfrentan los partidarios del proteccionismo y aquellos que defienden la globalización. Para los proteccionismos, para los que piensan en el proteccionismo, pues el libre comercio es culpable de la crisis económica, mientras que para los que están en la tendencia de la globalización, pues garantiza la subsistencia, dicen, un conflicto incluso para viñedos y bodegas. Vamos al reporte con Deutsche Welle. 2017 podría ser un buen año, al menos para la cosecha de Sauvignon. Paul-Henri Pellet cultiva los viñedos que su bisabuelo plantó no lejos de París. Pese a la crisis económica, logra vender el vino a buen precio. Más de la mitad de su cosecha se vende en el extranjero. Nuestro vino transmite algo de la identidad de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Por eso tenemos el certificado DOC, la etiqueta que garantiza que no somos un producto estándar. Nuestro Sauvignon no puede imitarse en otro lugar, en países de bajos salarios. Los suelos allí tienen una estructura completamente distinta y la producción en masa le quitaría al vino toda su magia. El vino es la exportación estrella de Francia. Los viticultores dependen de que las fronteras al mercado europeo se mantengan abiertas. Pero Jean-René Cuellar, que hace campaña electoral para el ultraderechista Frente Nacional, lo ve de otra manera. La líder del partido, Marine Le Pen, quiere ser elegida presidente dentro de 2 semanas y reclama el aislamiento para reactivar la economía nacional. Esta región tiene muchos agricultores y aproximadamente una tercera parte tendrá que abandonar por la competencia desleal. Necesitamos un proteccionismo inteligente. Hay que grabar por fin con aranceles los productos que llegan a Francia y se venden a precios de dumping, porque otros países de Europa fabrican a costos muy bajos, sin respetar normas sociales o ambientales. Estas ideas caen en terreno abonado justo en el campo, sobre todo entre jóvenes desempleados y campesinos. En las elecciones regionales de hace 2 años, el Frente Nacional cosechó resultados sin precedentes de hasta un 70%. Europa significa ante todo fronteras abiertas y habrá que cerrarlas. Quizás no sea sencillo abandonar la Unión Europea, pero cerrar fronteras sí lo es. Solo así podremos proteger nuestro país. Salir del euro será doloroso, enfurecerá a muchos e incluso podría provocar una guerra civil, pero en mi opinión tiene que ocurrir algo y regresar al franco es parte de ello. Francia fuera del euro y la Unión Europea, para Paul-Henri Pellet, algo inimaginable. Lo que más me impresiona es ver a tantos jóvenes votar por el Frente Nacional. No logro entender qué le encuentra de bueno a ese partido. Yo jamás lo elegiría. La respuesta de Jean-René Cuellar es clara. Un francés de cada 10 está desempleado. Solo el Frente Nacional será capaz de cerrar Francia frente a los inmigrantes que les roban el trabajo, pero topa con resistencia. Lárguense de aquí, no tienen derecho a estar aquí. ¿Sabe que es legal que hagamos campaña? Imbécil. Imbécil. Un fascista será siempre un fascista. Usted es demasiado joven para saber lo que sucedió entonces. La señora Le Pen debería avergonzarse de lo que hace. No somos fascistas, solo queremos retomar el control de nuestro país. Francia sometida a los designios de la Unión Europea. Paul-Henri Pellet resalta que muchos agricultores únicamente sobreviven porque reciben elevadas subvenciones comunitarias. La Francia aislada es una idea del pasado. Es absurdo. Hoy en día no puede uno encapsularse como si fuera una pequeña aldea gala. El mundo es como es. Hay que saber asumirlo.
Si Francia impone aranceles, otros países también lo harán. Entonces cada uno venderá menos en el exterior y así saldremos perjudicados todos. Peleo quiere revelarnos por quién votará en las próximas elecciones, pero sin duda será por un candidato a favor de las fronteras abiertas. Solo así la siguiente añada de su Sauvignon podrá degustarse en todo el mundo. Continuamos con El Ágora. Tenemos más información. Bien, pues continuamos con más información. Bueno, pues se ha hablado mucho sobre el caso Odebrecht. Muchas acusaciones, contraacusaciones, negativas. Y bueno, pues son varios países de América Latina, son varios políticos de América Latina que estarían inmiscuidos en este gran escándalo de corrupción. Y bueno, la verdad es que también ayer dijeron que Lula da Silva también había recibido como $4 millones, algo así. Y bueno, pues dice no es cierto. Bueno, pues vamos al reporte. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, niega haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, y es que el exdirector de la empresa declaraba previamente que se entregaron más de $4 millones en efectivo al líder izquierdista. En paralelo, la Corte Suprema autorizó investigar a 9 ministros del gabinete de Michel Temer en revelación al caso Lavallato. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta las novedades en el escándalo de corrupción. Un caso sin precedentes y una jornada en la que ha habido pues muchas novedades en torno a este caso de Lavallato, esos 9 ministros del gabinete de Temer que van a ser investigados, pero empecemos por los que ya están en prisión por ese caso de corrupción en Brasil, porque siguen aportando más datos y más nombres sobre esa trama de corrupción que sacudió el país. En este caso fue el empresario Marcelo Odebrecht, de la multinacional constructora que lleva su apellido y que se encuentra en prisión desde junio de 2015, quien ha acusado nada más y nada menos que al expresidente brasileño, a Luis Ignacio Lula da Silva, de haberse beneficiado de unos $4.1 millones entre los años 2011 y 2012. Esta acusación la habría hecho delante del juez federal, de Sergio Moro, quien, recordemos, es el encargado de gran parte, ¿no?, de esos informes relacionados con el Lavallato. Según Odebrecht, su constructora habría sido precisamente la responsable de los pagos, por lo que él mismo o su empresa se autoimputa, ¿no?, en este supuesto delito de pagos, unos pagos que se habrían realizado en 6 plazos diferentes y por medio de un interlocutor, del exfuncionario del Ministerio de Economía llamado Branislav Kontić, cuando Lula ya no era presidente del país. Además, medios brasileños apuntan a que Lula aparece en una lista, una de estas famosas listas destinadas a pagar sobornos de políticos, y lo hacía con el sobrenombre de amigo, o el amigo, un sobrenombre que aseguran era el que recibía Lula da Silva. Odebrecht está condenado, recordemos, a más de 19 años de prisión por sobornar a funcionarios públicos con un total de unos $30 millones, pero claro, el empresario está ahora entre rejas e intenta rebajar esa pena con la fiscalía, colaborando también con la policía, por lo que no es de descartar que esta acusación podría formar parte de su estrategia para salir antes de prisión. Además, también se señaló que la mega constructora pues aparentemente compró un terreno, después se lo cedió al Instituto Lula, por cierto, una sesión que estuvo marcada por la polémica, y es que diferentes medios de comunicación especializados en filtraciones del caso Lavallato pues estuvieron retransmitiendo esa sesión a tiempo real. Cuando Sergio Moro pidió a todo el mundo que saliera de la sala, esas filtraciones continuaron, por lo que ahora hay una investigación al respecto. Pero, como decíamos, el expresidente Lula da Silva no es el único que podría estar en problemas, y es que la Corte Suprema de Brasil ha autorizado ya investigar a 9 ministros del gabinete del actual presidente de Brasil, de Michel Temer, entre los cuales estarían, por ejemplo, Eliseu Padinha, que es el Ministerio de la Casa Civil, Mairo Maggi, que es el ministro de Agricultura, o Aloysio Nunes, que es el ministro de Relaciones
exteriores. También estarían involucrados otros ministros importantes como el ministro de Cultura o de, como decíamos, Relaciones Exteriores, ¿no? También, además de ellos, 71 congresistas también están en esa lista para investigar por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción. El Tribunal Supremo autorizó también investigar a 3 gobernadores, un magistrado del Tribunal de Cuentas y otros 24 políticos y autoridades, ya sean locales o regionales. Por lo tanto, jornada de muchos avances, de muchas novedades en Brasil en torno al caso de corrupción de Lava Jato. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Bueno, pues la verdad es que es un escándalo impresionante, esto del famosísimo Odebrecht. Y bueno, y aquí en México, Andrés Manuel López Obrador también fija un posicionamiento respecto a Odebrecht. Famosa esta empresa Odebrecht porque desató los escándalos de corrupción que están surgiendo en varios países del mundo. Está preso el dueño de esta empresa, apellido Odebrecht, y en Estados Unidos, donde se le ha iniciado un juicio, habló de su testimonio de los sobornos que entregaba a todos los gobiernos para tener contratos y hacer plantas como esta y otro tipo de obras. Los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia se está juzgando a los responsables. Hace como 4 o 5 días salió el Procurador de México, el Procurador General de la República, a decir que el caso de Odebrecht con los sobornos en México, donde está inmiscuido Calderón y seguramente Peña, en el caso de los sobornos en México se cierra la investigación. Es decir, se reserva la información por 5 años, se va a blindar, que no sepamos los mexicanos, que no se investigue nada sobre este asunto. Afortunadamente faltan nada más 15 meses y va a haber un cambio verdadero en México. Se va a terminar con la corrupción y todas estas cosas van a pasar al anecdotario, van a pasar a la historia, al basurero de la historia. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a recibir sobornos y vamos a acabar con la corrupción. Yo no soy igual a Salinas o a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Somos distintos. Bueno, pues ese es el posicionamiento que tiene Andrés Manuel López Obrador con relación al caso Odebrecht. Y bueno, y hablando sobre este mismo caso, Perú, tras el rastro de $29 millones de Odebrecht, que Odebrecht dio de coimas, de embutes, de lo que es corrupción, o sea, el escándalo por los millonarios coimas que Odebrecht habría pagado en Perú, sigue avanzando. La fiscalía de ese país está tras el rastro de los $29 millones que la empresa brasileña habría pagado a cambio de diferentes adjudicaciones.
Y tras una extensa audiencia de 12 horas, la justicia peruana ordenó la prisión preventiva por 18 meses del gobernador de la región de Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido un presunto soborno de $4 millones de esta empresa brasileña Odebrecht para ganar una licitación vial en Perú. Cuando hablamos de este señor Félix Moreno, pues, gobernador de la región del Callao, integrante del movimiento político Chimpún Callao, está acusado de los delitos de tráfico de influencias y lavado de los activos por la concesión de Odebrecht de una vía rápida de 6 carriles de 5 kilómetros en la ribera de la bahía de Lima. Dicho tramo uniría Lima al Callao con la región vecina, dice. Y bueno, en otro tema también es